Hola a todos y todas, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Mate entre las Somos Sapiens. Mi nombre es Feña y junto a mi amiga Javi vamos a estar hablando cosas súper interesantes, pero les tenemos una noticia. Javi, ¿la quieres dar? Mueren la sorpresa que les tenemos. Hoy con nosotras tenemos tres invitadas ultra bacanes, tres invitadas especiales. También son de nuestro curso. La única diferencia es que nosotras tomamos mate y ellas toman té. Con ustedes. Hola. Upsis. Ahí sí. Está la Flo, la Paula y la Jai. Hola, hola. Hola. Aplauso, muchos aplausos. Ya, bueno, y sin más preámbulo, el tema de hoy va a ser el desborde del mundo y lo vamos a analizar en distintas obras. Pero antes de eso, Bueno, antes de partir vamos a responder algunas preguntas para entrar en contexto de todo lo que vamos a hablar. Javi, ¿quieres partir tú? Sí, obvio, ya. Bueno, como dijimos hace unos minutos, en verdad respondimos estas preguntas y en grupo con la primera pregunta, en qué se podrían entender por el arte como desborde del mundo, conversamos en que el humano a través del tiempo ha vivido situaciones que provocan momentos de cuestionamiento. Esto provoca que su mundo se vea colapsado o quebrado. Así puede ser, por ejemplo, la imagen cuando empezó a pintar a los animales, fue el cuestionamiento, yo soy hombre, esto es un animal. Entonces esto colapsa su mundo, pero hay distintas maneras en las que se puede actuar y abordar esta situación. Y un ejemplo de estos es plasmar estos sentimientos a través del arte. Flopa, ¿te gustaría responder la siguiente? Por supuesto, de hecho, me gustaría seguir con tu línea, y es que la segunda pregunta dice, ¿cuál es la importancia que ha tenido el arte en relación a la existencia humana? Y es justamente lo que dijo la Javiera, y es que nos empezamos a cuestionar y nos empezamos a dar importancia a nosotros mismos, ya que el arte es un sentido de escaparse, de desahogarse de lo que es la cotidianidad de nuestro mundo. Entonces, al hacer eso, nosotros nos reencontramos con nosotros mismos, que es lo que pasaba antiguamente en las cavernas. Una vez que el hombre empezó a pintar, empezó a descubrirse y a descubrir muchas cosas nuevas con respecto a lo que podía llegar a ser de importante en este mundo. Dale, Paula. Qué buen punto, Flopa. En cuanto a la tercera pregunta, la conversamos harto igual, nos costó un poquito, pero bueno, llegamos a la conclusión de que la meta, primero que todo, podemos decir que es como que las personas puedan expresar sus sentimientos o pensamientos como mediante el arte. Y como decía la Javi al principio, así como generar el desborde del mundo, como mediante el arte y así poder expresar sus pensamientos como de forma más clara y también poder compartirlo con otras personas, que es algo súper importante. En cuanto al origen, por otro lado, podríamos decir que se usa para eso, para la expresión de pensamientos e ideas, pero sin embargo igual no sabemos bien cuál es como el origen real, porque como lo vimos en uno de nuestros textos del curso, existe esto del desorden soberano y que en realidad no sabemos bien cuándo fue el inicio de este, sino que como que se van cumpliendo varios ciclos, así que puede tener como hartos orígenes a lo largo de la historia, como que va a depender del momento. No sé, Javi, ¿qué opináis de la otra pregunta? Sí, con respecto a la cuarta pregunta, ¿cuánto ha cambiado el origen y la meta del arte hoy? Es muy parecido a lo que estabas comentando tú recién. Nosotros creemos que esta definición no ha cambiado hoy en día, porque el origen sigue existiendo como con este desorden soberano de tener distintos orígenes como en el tiempo, y la meta sigue siendo contener este desborde del mundo o expresar los sentimientos o incluso generar un cambio o un impacto en las personas. La única diferencia es que estos puntos o estas metas van a ir cambiando como de contenido respecto a las personas y el contexto histórico en el que están. Y después ya la última, Feña, dale. Sí, bueno, ya para cerrar un poco este tema de las preguntas, la última es, ¿cuál creen ustedes que es el propósito de este curso? Y bueno, para nosotras es entender y comprender desde una manera diferente. Entender el por qué realizan una obra de arte más allá de lo que vemos, ajustado a un contexto y por lo que está pasando la persona, que sería un contexto individual, personal. Además, es para que nosotras nos creemos nuestra idea de origen y meta del arte, entender lo que significa esa palabra y comprender el modo de vida de una persona en otra época, que acá serían los Homo sapiens, para saber el por qué tenían la necesidad de pintar o expresarse a través del arte. Súper, y ahora, sin más preámbulo,
vamos con el análisis de ahora. La primera es esta, el matrimonio Arnolfini de Jan van Eyck. Fue hecha en 1434. En esta imagen podemos ver una pareja, que es el matrimonio, donde él es un comerciante muy acaudalado. Y bueno, esta obra llama mucho la atención, uno por la calidad y el nivel de detalle, que lo vamos a conversar más adelante, y por otra parte también porque se aleja mucho en contenido esta obra respecto a lo que se estaba dibujando, pintando en ese mismo tiempo, pero otros artistas. Gracias, Jai, por el contexto. Yo creo que partiendo como el análisis de la obra, una de las primeras cosas que me llamó la atención es que, claro, ya llegamos a una época en la que no nos centramos en los dioses, en la perfección de los dioses, pero al mismo tiempo, a pesar de estar mostrando personas, seguimos como intentando mantener esta perfección como de las ideas. Entonces muestran aquí como una familia perfecta, como con riqueza, la religión y entre otras cosas que mis compañeras igual van a mencionar después. Eh, entonces como que seguimos dentro de este marco de la perfección, como a pesar de que ya no son dioses, son como las personas perfectas. Sí, yo No estoy sé muy qué de opinas. acuerdo, sí, Pablo, estoy muy de acuerdo con lo que dijiste, de hecho con el concepto de familia perfecta, porque eso es justo lo que esta obra quiere representar, nos representa un sentido de ritual, de que la mujer se ve embarazada, de que se muestra una familia que quiere procrear, que quiere fidelidad, pasión entre ellos, y eso es finalmente lo que se busca en esa época, que todas las familias quieran representar un buen estatus, quieran lograr estabilidad entre ellos frente a la gente exterior, como que eso es lo que se quería mostrar, más que vivir. Eh, dale, Fer. Ya, gracias, Flo. Bueno, han dicho cosas súper importantes de esta obra, pero, Paula, ¿podéis seguir a la siguiente diapositiva? También hay cosas que o la persona que esté compartiendo. La Jai. Ay, disculpa. Ajá, Perdón, error tranqui, técnico. No, tranqui. Ya. Que también es importante destacar que podemos ver detalles esenciales en esta obra por razones particulares, como lo es la única vela que está ahí en la foto que vemos, el cual representa la relación directa con Dios. Esto es lo mínimo que se necesita para ello, debido a que aún no están listos ni preparados para dejar de retratar objetos o personas que circulen estas creencias. Esos son estos pequeños detalles que, de cierto modo, aluden, por decirlo así, a esto de las creencias de Dios y todo eso de lo teológico. Oye, qué buen análisis que hicieron todas. Con esto yo creo que podríamos pasar al tema del desborde del mundo, en donde, a ver si me apoyan, pero yo creo que es como al final la transición de un cambio de era, en donde este autor, o no, no es autor en verdad, o sí, Creo el que que sí, pinta la creo que obra, se deja como autor. ¿sí? Ya, está plasmando en la obra una nueva temática, en donde estamos pasando de lo teológico al humanismo. También por lo que sabemos, cambia un personaje en la historia. El burgués está tomando mucho más protagonismo dentro de la sociedad. Y bueno, como dije, nos muestra distintas ahora temáticas, nuevos personajes, pero también quiero recalcar que dije transición porque como la Fer nombró este ejemplo de la vela, esta obra siento que tiene no está hecha al azar, entonces tiene como estos mensajes subliminales, estos detalles, como la vela que te hace pensar que sigue habiendo este elemento de Dios. Entonces ahí está como en transición. Súper. Bueno, después, almuerzo en la hierba. No sé si alguien quiere dar el contexto. Sí, yo estuve leyendo un poco sobre esta obra y bueno, como ahí dice, una obra de 1863. Y bueno, esto como que ha sido súper importante, una de las obras más importantes como, y de las primeras del impresionismo. Y en realidad en esta época fue como un escándalo total porque, claro, fue uno de los primeros autores que se atrevió a mostrar a una mujer desnuda como tal, más allá de las diosas que estábamos acostumbrados a ver. Esto ya es una mujer sentada ahí con dos hombres y como muy tranquila, como viviendo su vida. Y vemos aquí también que aparece una nueva clase social que sería la burguesía, que claro, en esta época empezó a tomar mucha fuerza porque claro, estábamos en la época de la revolución industrial y todo eso. Jai, ¿queréis partir con el análisis? Sí,
Sí, estoy súper de acuerdo con lo que dijiste, sobre todo con ese análisis de que esta obra fue escandalosa, porque la verdad es que lo fue, y no solo porque la mujer está desnuda y se siente cómoda con su desnudez, que se lo va a hablar más adelante la Feña, sino que también porque rompe con muchos esquemas. En ese tiempo la belleza o lo que era bello estaba súper como marcado, había muchos cánones, tenían que cumplir muchas reglas, como por ejemplo la técnica o la perspectiva, que es una cosa que rompe aquí el pintor, ya que por ejemplo la mujer que está en el fondo debería ser más pequeña para cumplir como con el tema esto de la perspectiva. Bueno, sí, y como decía la Javi, acá se evidencia naturalidad en la escena. La mujer, aunque está desnuda, no parece estar incómoda, sino todo lo contrario. Además, podemos decir que esta obra se refleja en un contexto donde la revolución industrial estaba en su máximo esplendor. Sin embargo, esta obra no muestra absolutamente nada de eso, todo lo contrario. Vemos a los personajes que están en medio de la naturaleza, por ende, la belleza de esta obra se ve reflejado directamente en eso y no en el contexto en el que estaban. Directamente. Javi, no sé si quería añadir algo a esto. Sí, sí, pero va por otro lado, que está súper bien lo que dijeron, pero como yéndonos a otro lado, justo en esa diapositiva, acá hay dos pinturas que tienen relación con el almuerzo en la hierba. Y es, por ejemplo, que en el juicio de París está esta parte en la esquina derecha, tenemos a estos tres personajes que tienen exactamente la misma posición que en el almuerzo en la hierba. Da para pensar, para reflexionar, como por qué este autor que se quiso como inspirar en estos personajes, por qué en una obra mitológica, por qué en esos personajes, por qué no en el protagonismo que es el centro de esta obra. Por otra, en el concierto campestre, aquí creo, Javi, que podrías dar mejor tu opinión, que conoces un poco más el tema. Sí, bueno, antes del podcast estuvimos comentando esta obra antes y estábamos hablando de que aquí en Concierto Campestre están estos hombres que al final están haciendo música y estas mujeres, nosotras creemos que son musas, que al final son como el objeto de inspiración para las canciones y en realidad como para los artistas en general. Y creemos que en ese sentido se relaciona con esta obra anterior, ya que esta mujer está desnuda y en este cuadro estas mujeres también están desnudas y son representadas como musas, como diosas al final. Bueno, tremendo. Pero no sé si quieres ahí. Sí, Dale. quería comentar que se mandaron un tremendo análisis. No sé si podrías pasar al siguiente diapositiva, Javiera, por favor. Y que ahora voy a decir el desborde de mundo, que tiene mucha relación con lo que todas acaban de decir, ya que mencionaron lo de la naturaleza, lo de la desnudez, y es cierto, ese es el desborde que se está viviendo en esta obra, que antiguamente a las mujeres se les tenía como un acompañamiento del hombre, se les podía llevar de aquí para allá, y en esta obra no se ve reflejado tanto así, sino que se ve a una mujer muy libre, muy cómoda consigo misma, con su desnudez, se ve cómoda de estar ahí junto con esos dos hombres sin ninguna complicación, además de la otra mujer allá también, que no se le ve con ninguna complicación de nada, la ropa la tienen suelta, la comida también, y eso descoloca mucho en la época que se veía con respecto al pensamiento que se tenía de la mujer. Sabéis que tenéis toda la razón. Y si comparamos como el cuadro anterior, el del matrimonio Andorfini, como que la mujer igual estaba súper sumisa frente a su esposo. En cambio aquí ya vemos como una mujer más empoderada. Toda la razón, Clopa, no lo había visto así. Javiera. Ya, siguiendo con esto. Vamos a la última obra, se nos fue muy rápido el tiempo. Esta es La creación de Adán de Miguel Ángel y nos encontramos en el año 1511, por lo que estamos en esta época del Renacimiento. Y bueno, esta obra, no sé si sabían, pero es un fresco que se ubica en el techo de la Capilla Sixtina en la Ciudad del Vaticano en Roma. Forma parte de una sección pictórica de 9 escenas basadas en el libro del Génesis del Antiguo Testamento, y esta es una de las obras más representativas del espíritu del Renacimiento italiano, debido al modo de representar la creación del hombre. O sea, aquí estamos metidos en full humanismo. ¿Alguien le gustaría empezar con el análisis? Sí, yo puedo partir. Creo que el primer elemento que nos llamó como harto la atención fue el tema como de las manos, que es el centro de la obra, es donde se produce como esta unión de donde está el hombre y donde está como Dios.
y podemos ver que igual es interesante que el hombre tiene la mano mucho más relajada que Dios. En ese sentido puede ser como que el hombre ya está preparado para dejar de lado esta visión de teocentrismo que teníamos y empezar ya a enfocarse más en sí mismo que en las creencias con las que venía como por su antepasado. Sé que la Flopa igual tiene algo que comentar de esto. Sí, de hecho algo muy parecido a lo que tú dijiste, que dado la diferencia de las manos, como se ve la separación, podemos ver un cambio trascendental de cómo antes se solía vivir con respecto a, bueno, todo en torno a Dios, y ahora se cambió totalmente a un pensamiento humanista, a un pensamiento antropocéntrico, en donde el enfoque lo dan todo al ser humano, y quizá tienen algunas partes que se enfocan en Dios, pero no todo. Entonces esto igual deja a la sociedad frente a un cambio muy, muy choqueante. Todos quedan como sin saber qué hacer, sin saber en qué basarse. Entonces esto igual trae muchas consecuencias con respecto a la sociedad. Y bueno, y antes de pasar al desborde, hay que traer a colación como dos mitos muy cortitos. El primero es el de Adán y Eva, donde Adán y Eva al final como que comen la manzana del árbol de la sabiduría, debido a que la serpiente que representa a Lucifer, al diablo, es como quien los tienta a comer esta manzana. Y por otra parte está este mito griego de Prometeo, que al final es como un dios griego que le entrega el fuego a los hombres y también le entrega como la sabiduría. Y aquí podemos ver que Dios está como dentro de este velo que parece un cerebro. No sé qué opináis de esto, Feña. Sí, bueno, así como cerrando ya un poco esta hora, el desborde de este mundo sería la sabiduría que se intenta demostrar del traspaso de dioses a humanos, donde el humano adquiere mucho más poder, que en eso se podría haber reflejado este cerebro que mencionaste anteriormente, Javi. Y bueno, como también habías mencionado lo de Adán y Eva, esto es súper importante, ya que en esta historia ellos se dan cuenta y como que adquieren el saber, y bajo esto se diferencian de los demás animales, sienten pudor por estar desnudos y empiezan a tener conciencia de esto. Por ende, yo creo que este es como el desborde del mundo, el cómo ya todo el poder y la sabiduría no la tienen solo los dioses, sino que también la adquieren más las personas como nosotros. Súper, y por último llegamos a la conclusión. Yo creo que aquí alguna de las invitadas especiales se la tiene que jugar. ¿Quién quiere darla? ¿Quién? Dale, Paula. Hola, pongo mi fe en ti. Ya, dale. Bueno, como conclusión, creo que podemos volver un poco al inicio de cuando contestamos estas 5 preguntas. La primera, que era como el tema del desborde de mundo, que es algo que vimos en todas las obras y que se ve súper bien representado, que es esto de que, claro, el artista puede expresar sus pensamientos y todo, más allá del mundo como terrenal, puede poner lo que desee, y que es súper interesante que esto va a depender también como del contexto en el que se encuentre la obra y en el que está el artista que la hizo. Entonces, como que el desborde del mundo es algo súper importante y que se puede ver súper bien reflejado dentro de las obras y como en su inspiración también. No Toda lo la pudiste haber razón. dicho mejor. Sí. Eka. Hoy sí, se pasaron. En verdad, muchas gracias por haber venido a este podcast. Son unas secas, esperamos tenerlas de nuevo. Y eso, pues, los dejamos a toda la audiencia invitada a comentar cuál es su obra favorita. Gracias por la invitación. Chau. Gracias, chicos. Eso, Nos vemos. gracias. Chao. Chao. Recuerden Nos dar vemos. like y suscribirse. Chao.